A principios del siglo XIV, Francia e Inglaterra se sumergieron en uno de los conflictos más largos de la historia, la Guerra de los 100 Años. Más que una disputa por tierras, esta guerra estuvo marcada por rivalidades dinásticas, luchas de poder y una Francia fragmentada y debilitada, amenazada tanto por enemigos externos como por conflictos internos. En este escenario caótico y desesperado, surgiría una figura inesperada, una joven campesina que cambiaría el rumbo de la historia. Juana nació en la aldea de Dombray, hija de Isabel Romy y Jacques d'Arc. Tenía dos hermanos mayores, Jacques, a veces llamado Joaquín, y John, y un hermano y una hermana menores, Pierre y Catherine. Jacques d'Arc era agricultor y sus hijos crecieron aprendiendo ese oficio. En su juicio, cuyos registros son la principal fuente de información sobre la vida de Juana, ella afirmó que recibió una visión de Dios en 1425, cuando tenía 13 años de edad. Santa Catalina, San Miguel y Santa Margarita se le aparecieron en el jardín de su padre y la instruyeron para expulsar a los ingleses de Francia. Además, tuvo una visión del delfín siendo coronado rey en Reims. Juana nunca pareció tener dudas de que sus visiones eran mensajes genuinos de Dios, y sin embargo pasaron 3 años antes de que pudiera comenzar su misión. Es posible que su familia la hubiera disuadido, o tal vez que ella no supiera cómo proceder. En 1428, se presentó en oficina de Robert de Baudricourt, capitán de la guarnición en Vaucouleurs, una ciudad cercana, pidiendo que la llevaran hasta el Delfín. Al menos en 2 ocasiones, de Baudricourt se rió de Juana, hasta que finalmente ella logró convencerlo de la seriedad de su misión. Según una versión de los hechos, Juana fue capaz de hablar de una derrota de Francia en el cerco de Orleans antes de que alguien pudiera saberlo, demostrando así sus poderes divinos. Otra versión afirma que Juana lo avergonzó al dirigirse a él en voz alta en público, acusándolo de falta de fe y de negarse a creer que Dios la había enviado para liberar Francia. Sea cual sea la versión verdadera, Robert de Baudricourt y algunos de sus hombres acompañaron a Juana hasta Chinon para que pudiera encontrarse con el delfín. El delfín Carlos había sido informado de la visita de Juana y decidió ponerla a prueba. Se vistió como un cortesano y al mismo tiempo eligió a otro cortesano y lo vistió como delfín. Si Juana realmente había sido enviada por Dios, sabría quién era el verdadero delfín. Cuando Juana entró en la corte, ella se dirigió directamente a Carlos y lo reconoció como el delfín. Carlos trató de engañarla, diciendo que no era el delfín, pero ella siguió hablando con él. Más tarde, en una conversación privada, se dice que ella lo convenció de su legitimidad contándole cosas que él solo había revelado a Dios en la oración. El delfín quiso asegurarse de que Juana no era una bruja que intentaba hechizarlo. La sometió a un examen de ortodoxia y pureza realizado por una asamblea del clero de Poitiers. Ella fue declarada una cristiana ortodoxa de buena reputación y se presentó de nuevo ante el delfín como la respuesta a sus problemas en Orleans. Durante años, habían circulado profecías en Francia de que una doncella vestida de armadura surgiría en la región de Lorena para salvar al país. Juana cumplió la profecía al viajar con el ejército a Orleans con todos los equipos de batalla. Aunque ella hasta entonces no había tenido ninguna relación con la guerra y no se había involucrado en un solo combate militar, la profecía se adaptaba a Juana de tal manera que fue recibida a la ciudad como heroína. El cerco de Orleans lo llevaban a cabo los ingleses de tal forma que se abrían brechas de acceso a la ciudad a intervalos, brechas que podían cerrarse rápidamente si era necesario. Juana y sus fuerzas pudieron entrar a la ciudad a través de una de las brechas en el río Loira, a pocos kilómetros al este de Orleans. Para aquel entonces, el cerco de Orleans llevaba 5 meses en marcha y los franceses no encontraban manera de levantarlo. Los estudiosos siguen debatiendo la importancia de Juana de Arco en el levantamiento del cerco, citando cómo en mayo de 1429 se emplearon nuevas tácticas que no se habían probado anteriormente y cómo los defensores de la ciudad estaban abiertos a nuevas posibilidades, de modo que, según este razonamiento, la presencia de Juana en Orleans puede no haber tenido tanto impacto como afirma la leyenda. Orleans era una ciudad de gran importancia táctica y simbólica para ambos bandos del conflicto. Si la ciudad cayera, los franceses muy probablemente perderían la guerra. Juana abrazó de inmediato su papel de heroína.
saludando personalmente a los ciudadanos de Orleans y permaneciendo entre ellos diariamente, motivándolos e inspirándolos, repartiendo comida y suministros. Los encargados de la defensa de la ciudad intentaban rutinariamente impedir que participara en los consejos de guerra, pero ella no se dejó disuadir, y si no podía asistir, al menos escuchaba. En numerosas ocasiones, Juana instó a la acción directa contra puntos clave de los soldados ingleses, pero, aunque ignorada, continuó sugiriendo pacientemente medidas y mezclándose con la gente, animándolos y elevando su moral. Reunió a las tropas y las lideró con éxito en un ataque a la posición inglesa de Saint-Lô. Al día siguiente, apoyada por una milicia de ciudadanos inspirados por su determinación, participó en otro combate que debilitó aún más el cerco. Juana resultó herida en el pecho durante esos combates, pero perseveró y siguió portando su estandarte de guerra, inspirando a los demás a seguir luchando. El cerco a Orleans fue levantado 9 días después de su llegada. Juana inició de inmediato una campaña que allanaría el camino para que Carlos VII fuera coronado en Reims, pero se encontró con oposición y objeciones continuas. Reims estaba bajo el control de los borgoñones, aliados de los ingleses, en el corazón del territorio dominado por los ingleses. El plan de Juana era simplemente marchar, protegida por la gracia y el poder de Dios, y tomar el control del territorio parecía una propuesta ingenua e imposible para los comandantes franceses. La sabiduría dominante de la época dejaba claro que las mujeres tenían ciertas tareas que Dios les había encomendado, mientras los hombres poseían responsabilidades más importantes. De este modo, los consejos de las mujeres eran simplemente ignorados. Juana no solo era una mujer, sino una adolescente sin experiencia militar ni entrenamiento profesional de liderazgo. Aún así, logró convencer al alto mando de que aceptara su sugerencia, pues su victoria en Orleans atrajo reclutas de todo el país para unirse a la campaña de Loira en 1429. Esta iniciativa resultó en victorias francesas desde Jargeau hasta Meung y Beaugency, culminando en la victoria de Patay en junio, todas inspiradas por Juana, aunque ella no desempeñó un rol de mando en ninguna de ellas. La campaña de Loira fue conquistando la región paso a paso en su marcha hacia Reims. Los borgoñones de Reims se rindieron y abrieron las puertas de la ciudad sin oposición, lo que permitió la coronación de Carlos VII como rey de Francia en la Catedral de Reims, con Juana de Arco a su lado en julio de 1429. Los registros de la época sugieren que los franceses de todos los rincones estaban llenos de entusiasmo, ya que parecía que la mesa se había vuelto a su favor, y finalmente había una oportunidad de que Francia venciera la interminable guerra que, en ese momento, ya llevaba casi un siglo. Las esperanzas francesas se vieron ensombrecidas cuando Juana fue capturada por los borgoñones en 1430 y vendida a los enemigos ingleses. Juana permaneció detenida en Rouen, ciudad controlada por los ingleses y donde se llevó a cabo su juicio. Podría haber estado presa en una cárcel eclesiástica, donde habría recibido atención de mujeres. Sin embargo, fue encerrada en una prisión secular, donde fue acosada y amenazada constantemente por guardias masculinos. El juicio fue una farsa desde el principio. Varios clérigos se negaron a participar, hasta que sus vidas fueron amenazadas por las autoridades inglesas. Aquellos que finalmente aceptaron participar en el juicio no estaban en absoluto contentos. Los jueces sabían que había sido examinada en cuanto a su ortodoxia y pureza, y había sido considerada una buena cristiana y virgen. Para condenarla, el tribunal tenía que inducirla a confesar que había mentido sobre sus visiones y que era culpable de herejía. Fue llevada a ser interrogada por las principales mentes jurídicas de su época. Según las transcripciones de su juicio, se defendió hábilmente, especialmente cuando los jueces intentaron engañarla preguntándole si creía estar en gracia divina. Dado que la Iglesia afirmaba que una persona en estado de gracia no podía saberlo, si Juana respondía que sí estaba en gracia, sería considerada hereje. Si respondía que no, estaría confesando que no lo estaba y por tanto que sus visiones eran mentiras. Juana escapó de la trampa respondiendo simplemente: si no lo estoy, que Dios quiera ponerme en él; si lo estoy, que Dios quiera conservarme en él. Amenazada con la muerte en la hoguera, Juana se retractó de la afirmación de haber sido enviada por Dios para liberar Francia. Al hacerlo, sus visiones reaparecieron, acusándola de intentar salvar su vida a costa de la verdad. Juana retiró su retractación y fue sentenciada a morir por herejía según las leyes eclesiásticas. Fue quemada en la hoguera en Rouen, clamando el nombre de Jesús durante toda la ejecución, que tuvo lugar el 30 de mayo de 1431.
Para asegurarse de que había muerto, el tribunal ordenó que su cuerpo fuese quemado 2 veces más y sus cenizas arrojadas al río Sena. Carlos VII, por quien Juana entregó su vida, demostró ser un monarca indigno en casi todos los aspectos. Generalmente se le considera apático y carente de determinación, especialmente en los años anteriores a su encuentro con Juana. Se piensa que los logros de sus 38 años de reinado fueron inspirados y alentados por otros, y difícilmente justificaron las vidas perdidas para que pudiera alcanzar el poder. Se habían hecho intentos para liberar a Juana, pero ninguno de ellos fue orquestado o autorizado por Carlos. Francia vencería la Guerra de los 100 Años en 1453, y aunque hay muchos libros que argumentan lo contrario, la victoria se debe más a la inspiración proporcionada por Juana que a cualquier innovación táctica militar por parte de Francia. Incluso, una investigación superficial en los libros de historia sobre la Guerra de los 100 Años, antes de la intervención de Juana, deja claro que Francia constantemente perdía más batallas de las que ganaba, y que las tácticas exitosas que cambiaron el curso de la guerra surgieron tras la victoria en Orleans.